Este es su programa Tal y Como Es. Todas las semanas tenemos un compromiso con ustedes y con cada una de esas personas que, Miguel, se han suscrito a nuestro canal de Vía Láctea Miria. Como siempre, ya usted sabe, me acompaña Miguel Estrella. Miguel. Arelis, un alto honor como siempre. Ya vamos por casi 21,000, Sí, ¿verdad? suscriptores, sí, Suscriptores. Quiere decir que esos exactamente. suscriptores tenemos que dar las gracias. Arelis, y hoy nos vestimos de honor como siempre. Halne Domínguez Castillo, una promesa dominicana, un historiador, un muchacho Un altamente joven. joven, pero un historiador de alto calibre que tenemos el orgullo de presentar y tener como siempre hoy. Es parte de nosotros aquí de Tal y Como Es. Hamble, qué bueno que te tenemos como siempre una nueva vez. Para mí es un placer, Miguel, Arelis, siempre estar aquí con ustedes, saludarle y compartir temas interesantes y de interés nacional para la República Dominicana. Hamble, la situación haitiana en el país hay que analizarla, pero desde un ángulo científico estructural. Porque cada día vemos que el plan, la estrategia diseñada no fue casual ni a lo loco. Y se le ha ido dando seguimiento de manera constante y paulatina, a pesar de que hayan protestas, que hayan quejas, que la gente se pronuncie, pero el plan sigue de manera metódica. Hemos visto a un Luis Abinader que luego de una marcha que fue altamente exitosa por la antigua orden, pues salió a los pocos días con 15 puntos. Pero no había terminado los 15 puntos, los cuales no cumple, los cuales no ha cumplido. Pero entonces sale un nombramiento de un haitiano ante las Naciones Unidas a representar a la República Dominicana. Un hombre que al día de hoy está claramente demostrado que ni siquiera tiene nacionalidad ni papeles algunos, como decimos en el país. Sin embargo, esta burla de poner ese haitiano, y además hay una haitiana también en Francia representando la República Dominicana. Entonces, queremos ir viendo, tras esa alta capacidad analítica que tienes, que podamos ir elucubrando algunas ideas, porque hay que orientar a la población y al país de qué es lo que está pasando a ciencia cierta. Sí, muchas gracias, Miguel. Mira, lo primero que hay que entender es las diferentes cosmovisiones de los pueblos. La República Dominicana tiene una cosmovisión que viene del catolicismo. Es una cosmovisión que está prácticamente plasmada en el ADN dominicano desde el tiempo colonial. ¿A qué me refiero con esto? Y es que el Imperio Español tenía una política que enfatizaba directamente a que todos sus ciudadanos debían de ser católicos. Por ende, se le enseñaba la fe católica, se le bautizaba y convivían en una armonía a nivel racial, de una cosmovisión completa racial, o sea, un cosmos amplio, amplio totalmente a nivel racial. Mientras que en la colonia francesa de Saint-Domingue todo fue un poquito distinto, porque no se enfatizaba mucho la creencia religiosa a nivel cristiano, y tampoco se enfatizaba lo que era la convivencia racial. Había siempre eh, una especie de separación que no dejaba que el mestizaje floreciera de una manera como sí lo hizo en Santo Domingo. Entonces, de esa forma vemos que el pueblo dominicano es un pueblo que convive diferentes razas, no hay esa negatividad hacia una persona que quizás sea clarito de piel, morenito, etcétera, etcétera. Nosotros venimos de esa mezcla racial durante siglos, mientras que en Haití siempre hubo un prejuicio racial. Eso es lo primero que hay que entender. La misma primera constitución haitiana estipulaba que en Haití solamente los negros podían tener la tierra. Eso explícitamente te indica que había un problema racial desde el inicio. Mientras que nosotros no teníamos ese problema, sino que en el caso de nosotros quizás marca más el tema del clasismo, obviamente del poder adquisitivo, no tanto es un tema racial. El Imperio Español no tenía un tema racial de por medio. ¿Qué quiero decir con esto?
que los españoles estaban totalmente mezclados. En tal sentido, no puede haber en España un problema racial, o en ese tiempo, un problema racial en sí, sino era un problema más religioso que otra cosa. La esclavitud no viene tampoco por el tema racial. Todos esos puntos hay que tenerlos claros cuando se va a hablar de este tema. ¿Por qué? Esto es un tema que es muy delicado, porque trata dos temas fundamentales, que es la migración y también la identidad cultural. Entonces, ¿qué pasa? Que Haití lamentablemente ha sido un estado fallido, un estado que no ha tenido en los últimos años la ayuda de la comunidad internacional, se ha hecho de la vista gorda. Por tal razón, tenemos que enfatizar que la República Dominicana en este momento se encuentra sola delante de esa situación, que es una problemática no solo para nosotros como dominicanos, sino para la región completa latinoamericana, caribeña, hispanoamericana en este caso, y ya digamos hasta mundial, porque es un tema de bandas, de violaciones de derechos humanos, que va más allá de lo que podemos entender ahora porque no estamos en el campo para analizar lo que exactamente está pasando en Haití. Tomando en cuenta esta situación, porque veo que has hablado de la diferencia entre las culturas de la República Dominicana y de Haití, tomando eso en cuenta, ¿qué piensas acerca de que pueda haber una fusión real entre dos países que tienen cultura totalmente diferente, creencias diferentes? Sin embargo, vemos que el gobierno parece que no le pone atención a algo como tan crítico como eso, porque entonces ¿cómo sería la convivencia de estas dos culturas en una isla tan pequeña? Mira, a mi entender y basándome en los datos históricos, eso sería totalmente un caos. Recordemos que la República Dominicana estuvo bajo el dominio haitiano por 22 años. Y hay un libro interesante que yo les recomiendo a los que ven este visto y tremendo programa, que es de el profesor Moya Pons, Frank Moya Pons, llamado La dominación haitiana. Es un tremendo libro que todo dominicano debería leer. Es un texto interesantísimo que detalla a lujo de detalles, valga la redundancia, la situación que se vivió en la República Dominicana a partir de la invasión haitiana de 1822 hasta el 1844. Lo recomiendo. Ahí están muchos datos que van a abrir la mente del dominicano que no ha leído ese texto. En ese texto, el profesor Moya Ponce de una manera magistral explica lo que se vivió en aquella época. La censura, el tema con el idioma, la diferencia cultural. Hay una parte interesante donde muchos haitianos que nunca habían cruzado, que cuando llegaron, lo relata en el libro, cuando llegaron a cruzar a Dajabón, ni sabían que del otro lado se hablaba otro idioma. Ellos no entendían, ellos veían la cosmovisión desde Haití como que la isla completa era haitiana, en el sentido de la cultura, lo que quiero hablar, en el sentido de la historia, de la cosmovisión cultural de la nación. Había, hubo, en este caso, soldados haitianos que no entendían la cosmovisión diferente dominicana. Por ejemplo, ellos se preguntaban por qué los dominicanos de aquel lado de la isla pelean gallos o por qué ellos celebran tantas fiestas religiosas. Recordemos, como yo dije al principio, que el tema religioso jugaba un papel fundamental en la vida del dominicano de aquella época. Entonces el haitiano eso no lo veía de esa forma, porque éramos dos pueblos totalmente diferentes, con cultura diferente, con visión de todo diferente. Entonces, basándonos en eso, una unificación de dos pueblos con esa magnitud diferencial puede ser un caos, una catástrofe total que puede llegar a generar un conflicto de muchas magnitudes y desestabilizaría, yo diría, la región caribeña completamente. Todo indica, Hamlet, que el sector de poder económico haitiano se ha aunado al sector económico dominicano. Bajo este plan tenemos una alta documentación
que viene desde España, Canadá, Francia y los Estados Unidos. Y tenemos además una manifestación de un alto militar del Comando Sur de los Estados Unidos, donde dijo que en el 2036 eso iba a ser un solo país. Y cuando el interlocutor le dijo, ahí va a haber problemas, yo le aseguro que no va a ser así, él le dijo, va a ser así y lo puedes escribir. Quiere decir que aquí no estamos inventando nada. Es posible, ya sabemos que las bandas controlan a Cabo Haitiano en un 90%. Eso claramente prosigue la estrategia del asesinato de Moïse, quien todo indica que era parte del plan, su asesinato, para que las bandas hagan lo que están haciendo y de esa manera provocar una partida de haitianos hacia la República Dominicana, de manera que sean prácticamente indetenibles y obviamente protegidos por gente que nosotros entendemos que son traidores internos de la República Dominicana, pues lo han dejado entrar y ya han empezado a exigir derechos. Y lo que quiero poner en perspectiva es que si llegan, tras lo que tú acabas de decir, esas desavenencias y ese choque cultural y de punto de vista, y ellos, quien en un alto porcentaje le enseñan en su país que eso era de ellos, o sea, hablo de la parte este, pues obviamente eh, ante una situación dada de esta magnitud, va a intervenir, obviamente, los organismos internacionales y ahí podemos ya claramente, más claro ver ya cómo vendrían las situaciones de paz, las medidas que hay que tomar, etcétera, etcétera, que parece ser que es parte del diseño de todo esto. Entonces, otra vez la pregunta, si este fuera el caso, a pesar de que muchos los intelectuales, en tu caso, no les gusta responder preguntas hipotéticas, pero lo que estamos viendo en el país es más que una hipótesis. Cada día vemos que se acerca más a una realidad. Vamos a ver qué tú nos puedes decir al respecto. Mira, siempre hay que remontarnos al pasado para entender el futuro. Recordemos que la República Dominicana no es un país potencia. O sea, el voto de nosotros prácticamente se ha echado al olvido, porque el presidente Luis Abinader tiene desde el año 2020 que llegó a la presidencia hablando del tema y prácticamente pocos países se han hecho eco de la situación haitiana de una manera que pueda, de una manera u otra, ayudar a ese país. En este caso, recordemos que hay intereses internacionales que van más allá de lo que nosotros podemos entender en este momento, porque son planes que obviamente a nosotros no se nos van a revelar, porque son intenciones que van más allá de lo que nosotros podemos visualizar hasta el momento. En ese sentido, hay que poner las cartas sobre la mesa. ¿A qué me refiero con esto? De que entendamos que esas bandas haitianas tienen, de una manera u otra, dos puntos que hay que analizar. Primero, ¿de dónde vienen las armas? Que son las armas que desestabilizan esa nación. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué otros negocios hay en Haití que benefician a ciertos sectores de poder que de una manera u otra quizás visualizan eso como una especie de lucro y que no quieren soltar esa situación? Entonces recordemos que Estados Unidos es el mayor proveedor de esas armas que llegan a Haití. Lamentablemente no sabemos cómo llegan, pero llegan. Entonces, basándonos en eso, debemos de visualizar la política futuro que debe de llevar la República Dominicana con una situación como esa. Es una situación que el país y los organismos de seguridad tienen que estar alerta al más alto nivel, pero es algo que es de suma urgencia, eso que estoy mencionando. Eso lo sabe todo el mundo, pero hay que tener sumo cuidado con esto. ¿Por qué? Porque, como ya usted mencionó, Miguel, hemos visto en el pasado que cuando hay un conflicto de una magnitud así,
siempre llegan los organismos de paz al final. Pero ya después que la situación está totalmente desbordada, ¿por qué no llegan antes? Sería la pregunta. Pero llegan después. Entonces, eso es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la República Dominicana es la nación o una de las naciones que más crece en América Latina y el Caribe. Entonces, es una nación que tiene un gran potencial a futuro. Ahora se está hablando también de los hidrocarburos, que el país puede tener también grandes reservas, quizás de petróleo, gas, se están estudiando. Ahora se Tierras habla también de las raras. tierras Tierras raras, raras. Sí. de las tierras raras también, que son puntos que el país está tratando de explorar y hay que verlo ya de una manera más pausada y analizar esos puntos para ver de qué manera quizás el tablero de ajedrez internacional está moviendo las fichas en este polémico caso de la República de Haití. Podemos también ver, o sea, si analizamos no solamente lo que está ocurriendo en este momento en la República Dominicana, sino que lo que ocurrió anteriormente y decir, bueno, de tratarse de, o si se fusiona la isla sería un caos, que fue parecido a lo que ocurrió, obviamente, según describe este libro de Moya Pons, de esa dominación haitiana en ese momento, de ese choque cultural que existió. Pero entonces, en ese mismo contexto, podemos ver que también se daban otras cosas. Puede ser que lo más probable las personas responsables en este momento de gobernar la República Dominicana o en los últimos años son diferentes a las que existían en ese momento. Entonces aquí se da otra cosa que hay que lo más probable analizar. También cuáles son los intereses de esas mismas personas que están ahí de que esto se acabe. Porque, por ejemplo, vimos un cambio cuando teníamos en los Estados Unidos un presidente, en ese caso Joe Biden, ahora tenemos otro presidente, Donald Trump, que si copiamos las políticas inmigratorias de Trump en la República Dominicana, puede hacer que esto también tenga como un pare, ¿no? Sí, esto es interesante lo que usted menciona, Arelis, porque la política de Estados Unidos es una política que puede variar en algunos ámbitos cuando se cambia de presidente, pero también es una política que tiene sus intereses propios. O sea, que hay intereses que son de la nación y no importa quién sea el presidente de turno, esos intereses siempre estarán ahí para cada país. Cada país tiene sus intereses primordiales. En el caso de la República Dominicana, el interés que debe primar es el de tener una identidad cultural fuerte, que se respeten los valores que han sido tradicionales de nuestro país. Eso por un lado. Por otro, el empresariado debe de comprometerse, ese es mi entender, con esta causa nacional, en la cual a una sola voz el pueblo dominicano pueda decir que rechaza cualquier tipo de intento internacional de poner la soberanía en juego. Ese es lo que obviamente sería lo prudente, sería eh, lo obvio de que se respete la identidad nacional de la República Dominicana, de que se preserve el país como tal. Pero vuelvo y le digo, recordemos que nosotros conocemos nuestra historia. Lo que mueve en el ajedrez internacional o la mano que mece la cuna, como dicen algunos conocedores, es una mano que a veces no entiende la idiosincrasia, no entiende la historia de los pueblos, solamente ve sus intereses. En ese sentido, uno tiene que estar firme y siempre unidos en una sola voz, explicando el punto de vista de la República Dominicana. Yo le comentaba a un amigo cercano hace unos días que para la República Dominicana explicar el caso de lo que está pasando en la República de Haití y dentro del territorio dominicano,
la República Dominicana debería hacer unos documentales, los cuales estén en inglés, en francés y en español, y hasta en chino, ya que China es una potencia actualmente, para explicar el caso de lo que está pasando dentro de la República Dominicana con la migración masiva, explicarlo al mundo de una manera exponencial para que el mundo conozca la realidad de la República Dominicana, porque tenemos una diplomacia que va a los foros internacionales, explica la problemática, explica la situación, pero no vemos que eso da un resultado claro, preciso y conciso. ¿Qué pasa? Que debemos entonces apelar a que los pueblos del mundo conozcan la realidad, no solamente los líderes del mundo, sino que los otros pueblos conozcan lo que está pasando en la República Dominicana, porque ese problema que está pasando en Haití hoy nos afecta a nosotros, al pueblo dominicano, pero mañana le afectará a Puerto Rico, le afectará a Cuba, le afectará a el conglomerado A de países Venezuela. del Caribe, a Venezuela también. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer escuchar nuestra voz. Esos documentales que yo mencioné, se puede hablar del tema de la educación, se puede hablar del tema de la salud, se puede hablar del tema de que el dominicano se exprese, el pueblo llano dominicano se exprese de una manera que pueda su voz ser escuchada en los foros internacionales. Y eso, el Internet está ahí, eso se puede subir a las diferentes plataformas y eso se puede expandir a nivel global. Y el pueblo dominicano con eso le harían un gran favor al explicar cómo se siente la nación, porque la nación es el pueblo y el pueblo es el reflejo vivo de la sociedad. Hamlet, hemos llegado ya al final de este conversatorio. Vamos a proseguir muy pronto. Lo vamos a dejar recordándoles que el general Bencosme hace apenas unos meses denunció que se están llenando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de haitianos, violando la ley orgánica de ambas organizaciones, tanto de la policía como del ejército. Y eso es consistente con lo que planteamos al inicio del conversatorio. Hamlet, esperamos tenerte muy pronto con nosotros y maravillosa tu participación. Dios te bendiga. Muchas gracias a ambos. Un placer. Y a ustedes, amables televidentes, Arelis. Será hasta la próxima, Miguel.